Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, pues hoy es un día en el que estamos festejando el Día del Padre y muchas felicidades a todos aquellos que tenemos la bendición, el privilegio de serlo. Eh, Recuerden que estamos llamados a ser los líderes de nuestras familias, predicar con el testimonio, a predicar siempre con el Evangelio y pues qué bueno que se dan y nos damos la oportunidad de este tiempo de venir a aprender de Dios para obviamente hacerlo de la mejor manera conforme a la voluntad de nuestro Padre. Eh, Vamos a empezar poniendo este tiempo en manos de Dios para que sea Él quien guíe este estudio. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo en el que tú nos has llamado y has puesto la necesidad en nuestro corazón para venir a escucharte y aprender de ti. Te damos gracias por los padres de todas las familias que estamos aquí presentes, aquellos que van a escuchar este estudio posteriormente y aquellos que están también en el Zoom, Padre, para que sean tocados nuestros corazones y podamos aprender de ti, podamos aprender de ti y principalmente, Señor, dar testimonio y reflejo de que tú estás en nosotros, que podamos guiar también, Señor, a nuestras familias de una manera correcta, conforme a tu voluntad, conforme a tus designios, Señor, y de esta forma tú siempre seas glorificado en todo tiempo, en todo momento, y tu amor inunde nuestras familias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues ayer, desafortunadamente, nuestro pastor Arturo tuvo un pequeño inconveniente, no, no nos puede acompañar él, y me pidió que, pues, yo compartiera. Esto en lo personal me sirvió de mucha enseñanza porque recordemos que en la Biblia leemos que nosotros debemos estar siempre listos, siempre atentos y pues bueno, a Dios gracias se dio esta oportunidad y pues estamos siempre listos, siempre atentos al llamado de Dios y pues henos aquí. El estudio de hoy tiene mucho que ver también con lo que está pasando. Esperemos que Arturo se recupere pronto. Y cuando me llamó me dice, oye, ora mucho por mí, ora mucho por mí. Claro, un gusto. Este, y es por eso de que el estudio de hoy lleva por nombre la importancia de la oración, porque bueno, todos nosotros escuchamos, ponlo en oración, ora, pide, pero ¿qué es orar? Sí. Normalmente cuando oramos venimos con nuestra cartita a los santos reyes, un pliego petitorio, y sí, sí, cierto. Estamos hablando con Dios. ¿Y a quién más le vamos a pedir si no es a nuestro Padre Dios? Pero la oración no es nada más pedir. Entonces, es por eso que sentí el llamado de Dios en mi corazón de compartir qué es orar. Y es por eso de que lleva ese nombre la, el estudio de hoy, la charla de hoy. Me permito compartirles la presentación. Como les mencioné, lleva por título La importancia de la oración. Y pues definitivamente, orar es comunicarse con Dios, mediante palabras, mediante pensamientos, incluso mediante sentimientos. Es comunicarnos con Dios. ¿Y por qué nos vamos a comunicar con Dios? Bueno, simple y sencillamente porque es nuestro Padre. Yo tengo la oportunidad y el privilegio de tener a mi papá y platico con él. Ahora, con el paso de los años, pues
hemos tenido una mayor cercanía. Normalmente cuando yo era joven, flaco y bello, era un tanto cuanto rebelde y bueno, no, no tenía ese privilegio, esa cercanía, que bueno, a lo largo de los años, pues se ha ido dando la oportunidad. Entonces, jóvenes, aquellos que tienen la oportunidad de tener todavía a su padre, acérquense a él, ¿sí? Por mucho que seamos medios anticuadones, tengamos ideas un poquito atrasadas, aunque se nos complique la tecnología, siempre, siempre vamos a ser sus padres y ustedes van a ser siempre nuestros niños, nuestro amado tesoro. Y así también es la relación y la importancia de la oración, acercarnos a nuestro Padre Dios, hablar con Él, con esa cercanía, con esa familiaridad, así como lo hacemos o como deberíamos hacerlo con nuestros padres carnales. En general, la oración es un acto espiritual. Obviamente, aquellos que somos del espíritu tenemos esa necesidad, ese anhelo, ese gusto por querer hablar con Dios. Los que viven en el mundo, pues obviamente ellos andan en las cosas del mundo y lo que menos tienen es deseo de hablarle a Dios. Entonces, orar es una muestra también que nosotros tenemos una relación, una cercanía con nuestro Padre Dios. Ahora, la oración es de alabanza y adoración, porque obviamente nosotros reconocemos la grandeza de Dios, pero también es acción de gracias, es agradecerle por todo lo que recibimos y también por lo que no recibimos, porque también Dios muchas ocasiones nos sirve de contención y no nos deja que lleguemos a recibir cosas que pues debemos de recibir o Él simplemente por ser sus hijos, por ser sus privilegiados, sus chiquiones, sus favoritos, nos cuida, nos protege y pues nos libra de todo mal. Sí, la oración es petición, es pedir ayuda, pedir protección, pedir guianza. Recordemos que nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a tener muchas decisiones que tomar, qué carrera estudiar, qué novio, qué novia, con quién me voy a casar, qué trabajo. Decisiones trascendentes que van a marcar, ser marcadas y van a marcar nuestra vida. Qué mejor que lo hagamos conforme a la voluntad de Dios. Yo recuerdo que hace años había una canción de adoración que decía, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y me acuerdo que en aquel entonces que la escuchaba y que la cantaba, eh, era adolescente, era soltero, y me acuerdo que el pastor de jóvenes decía, es que ustedes se la pasan siempre en esa canción, ¿no? De gloria en gloria te veo. Sí, pero se van de gloria en gloria, de María en María, de Claudia en Claudia, y pasan de novio en novio. No, espérate. Dios te tiene preparada una pareja para ti. Entonces, dile a Dios que te la enseñe, dile a Dios que te guíe, que te la muestre y principalmente que te la cuide, te la mantenga inmaculada, ¿sí? Siempre, siempre pide por tu pareja, que tu pareja ame más a Dios de lo que te ama a ti, que normalmente queremos que sea al revés, queremos que nos amen más a nosotros que a Dios, no, debemos de pedir por nuestras parejas. Los que ya estamos casados, pues también, no es nada más para los que están solteros, también debemos de pedir por nuestras parejas. Y en ese sentido, pues la oración, sí, es un momento de petición, también es un momento de intercesión. Ahorita estoy platicando, vamos a orar por nuestras parejas, por nuestros papás, por nuestros hijos. Interceder es pedir por otros, confesar es reconocer nuestras faltas, pedir perdón, reconocer que
Somos pecadores. Y por lo mismo, orar es estar en comunión. Comunión, común, unión. Estar en el mismo sentir. Y obviamente es estar en la presencia de Dios. Básicamente eso es la oración. Es hablar con Dios con fe, con sinceridad y con humildad. Pero no nada más es un monólogo. Yo digo un monoloco. No, no es un monólogo. Dios también nos habla y debemos aprender a escuchar, porque en muchas ocasiones nosotros llegamos y como taravilla, ¿no? Y hablamos y no tenemos un momento en el cual nosotros podemos tener ese momento de escuchar a Dios, de meditar, de permanecer en silencio ante la presencia de Dios mismo. Entonces, debemos también de orar, no nada más llegar con nuestro pliego petitorio, sino llegar también con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestros oídos abiertos para que Él nos hable, para que Él nos diga, para escucharlo y obviamente poder tener esa común unión, esa comunión con Él, ¿sí? La oración tiene esos 6 propósitos de alabanza, de adoración, de reconocer la grandeza y la santidad de Dios. Esto lo vemos en el Salmo 95:6. Si me hacen favor de acompañarme. Salmo 95:6. Ya los agarré fuera del lugar, tenían guardada la Biblia. No, 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 ya empezamos, ya empezamos. Lo mismo me pasa en clases de matemáticas. Hasta que digo, sacan la calculadora. No, tienen que llegar con la Biblia abierta. Adelante, quien lo tenga, por favor. Adelante, Hernán, por favor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Gracias. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Dios, Jehová, de nuestro Hacedor. Ahí estamos adorándolo, reconociéndolo por su grandeza, por su santidad. Por eso tenemos que orar a Él. También en Mateo 6:9 se nos enseña que en la oración nosotros tenemos oportunidad de alabar, de adorar a Dios. Mateo 6:9. Adelante, Liz, por favor. Pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias. Creo que eso no lo sabemos todos, ¿no? Es el inicio del Padre Nuestro que está en Mateo 6:9. Y ahí es una enseñanza que dio Jesús. ¿Cómo debemos de orar? Bueno, primero adorando a Dios, dándole su lugar, reconociendo que Él es más que nosotros, humillándonos, arrodillándonos, reconociendo que necesitamos de Él. Entonces, la oración es importante porque adoramos, alabamos, le damos su lugar a nuestro Señor. También es una muestra de acción de gracias, que es agradecer los dones y las bendiciones. Primeramente, reconocer que hoy tenemos la oportunidad de abrir los ojos en un nuevo día. Tristemente, muchas personas no tuvieron ese privilegio. Es lo primero que debemos de hacer, agradecerle a Dios, ¿sí? Agradecerle por los dones. ¿Qué son los dones? Regalos no merecidos. Si los dones no los mereciéramos, serían premios. Y no, Dios no nos premia, Dios nos da por amor, aunque no nos lo merezcamos. Por eso son dones y también nos da sus bendiciones. Como les decía en un principio, la bendición de el haber abierto los ojos este día nuevamente. Para esto, bueno, vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 18, ahí nos está enseñando el apóstol Pablo que debemos de dar gracias. Adelante, por favor. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Gracias, dad gracias en todo, por lo bueno y por lo malo, por lo blanco, por lo oscuro, por los colores, por todos los matices. Hay que darle gracias a Dios. ¿Cuál es el momento en que podemos darle gracias? En la oración, ¿sí?
Vamos ahora al Salmo 100, en el capítulo 100, en el versículo 4. Ahí también nos enseña en este caso el salmista que debemos de dar gracias. Salmo 100, versículo 4. Adelante. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabad y bendecid sus nombres. Gracias. Entramos a presencia de Dios, oramos, tenemos ese privilegio, ese don. Pues hay que darle gracias. Hay que alabarle, hay que bendecir su nombre, reconocer su grandeza. También, sí, esta creo que es la que tenemos más presente, petición. Venimos siempre delante de Dios a presentar nuestras necesidades personales. Recordemos que el apóstol Pablo nos enseñó que, fue Jesús mismo quien nos enseñó que el Padre ya conoce nuestras necesidades. Y obviamente, Él es un Padre amoroso. Si nosotros, los padres terrenales, no le damos serpiente en lugar de pescado a nuestros hijos, cuánto y más nuestro Dios, Padre que está en los cielos, no nos va a proveer de todo aquello que nos va a hacer bien. Bueno, pidámosle, acerquémonos a Él. Vamos a leer esto en Filipenses 4, versículo 6. Adelante. Gracias. Sean conocidas vuestras peticiones. Bueno, pero ¿qué Dios no se supone que es omnisciente y todo lo sabe? Sí, sí. Antes de que nosotros lleguemos delante de nuestro Señor Padre, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Y claro que nos lo va a dar. Por lo tanto, oremos, roguémosle y démosle gracias. Mateo 7:7. Adelante. Gracias. Pedid y se os dará. Hay por ahí un dicho, ¿no? El que no chilla, no come. Bueno, no dice así el dicho, pero bueno, a final de cuentas, el mundo mismo toma de la sabiduría de Dios y bueno, la presenta, ¿no? Obviamente tenemos que pedirle. Dios ya sabe nuestras necesidades, pero díganme, los que tenemos la oportunidad de ser papás, mamás, si no nos gusta que nuestros hijos se acerquen a nosotros y que nos pidan. Bueno, así también Dios. Él podría darnos todo, pero Él también quiere que nosotros nos acerquemos, que les pidamos, ¿sí? Y lo hace por amor. Otro de los objetivos de la oración es la intercesión, que es orar por otros, ¿sí? Si vamos a pedir también por otros. Obviamente, primero pedimos por los que están más cerquita de nosotros. Ya les decía, vamos a orar por nuestras parejas, las conozcamos o no las conozcamos. Vamos a pedir por nuestros papás, nuestras mamás, nuestros primos, nuestros tíos. Pero recordemos que la enseñanza de Jesús es amar incluso a nuestros enemigos. Por lo tanto, también debemos de pedir por ellos. No pedir para que les vaya mal, no, al contrario, pedir para que les vaya bien, para que ya dejen de ser nuestros enemigos, para que tengan otras cosas en que entretenerse en lugar de estar en contra de nosotros. Que les vaya muy bien para que por allá se queden entretenidos. Vamos a Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículos 1 y 2. Instrucciones. Gracias. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Fíjense, aquí se nos está diciendo que debemos de rogar, orar, pedir y tener acción de gracias por todos los hombres, incluso nuestros enemigos. Pero dice principalmente por los reyes y por los que están en eminencia. Eso incluye todos los que tienen autoridad, nuestra presidente, nuestra gobernadora, nuestros presidentes municipales, nuestros diputados, nuestros senadores. Pongámoslos en oración para que no tomen acciones ni tomen decisiones que vayan en contra de la voluntad de Dios. Aquí lo dice claro el apóstol Pablo a Timoteo, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. Entonces debemos de interceder, sí, por nuestros prójimos, sí, por nuestros próximos, también, por nuestros líderes, también. Aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo con su proceder, pero si están ahí es porque Dios lo permitió. Y lo permitió porque Él es soberano y porque Él es omnisciente y porque sabe que de una u otra forma conviene que estén ahí. Porque recuerden que nosotros podemos aprender de lo bueno y también podemos aprender de lo malo. Y si vemos que alguien está equivocado, bien podemos aprender no para hacer lo mismo, al contrario, no hacer eso que está mal. Entonces, pidamos por ellos, aunque no estemos de acuerdo. Santiago 5, versículo 16. Adelante. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en la segunda parte de este versículo leemos, orad unos por otros para que seáis sanados. Y sí, sanados de enfermedades físicas, de todo. Pero la principal enfermedad de la que debemos de ser sanados es el pecado. Es de la principal enfermedad que debemos de sanar. Porque recuerden, por el pecado viene la muerte. Y las enfermedades que no se curan, ¿a dónde te llevan? Por lo tanto, el pecado es una enfermedad. Podemos clasificarla como una enfermedad. Pero aquí nos dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sale? Intercedamos por nuestros prójimos, por nuestros próximos, por nuestras autoridades, por todos. Otro es la confesión, como les lo leímos hace ratito. En la oración nosotros podemos confesarle a Dios nuestros pecados. Bueno, ¿y qué Él no lo sabe? Sí lo sabe. Pero recordemos que, por ejemplo, en el alcoholismo, si un alcohólico se quiere curar, ¿por dónde debe de empezar? Por reconocerse que es alcohólico. Si el alcohólico no se reconoce como tal, jamás va a poder curarse. Porque va a seguir justificando, ay, es que yo nada más lo hago en fiestas. Sí, pero así como en la canción les decía, de gloria en gloria, estos cuates se lo pasan de fiesta en fiesta. Entonces, queremos nosotros reconocernos, perdón, curarnos, sanarnos del pecado, tenemos que reconocer los pecadores. Y por lo tanto, vamos a confesar delante del sacerdote, no, delante de nuestro pastor, no.
Debemos de reconocernos pecador delante de a quien pecamos, que es nuestro Dios. ¿Sí? Debemos de pedir perdón por nuestros pecados. Vamos a leer esto en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el principio. Debemos de empezar confesando nuestros pecados. Y Él es fiel y justo. ¿Quién? Dios, nuestro Señor Jesús. ¿Y Él qué va a hacer? Va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. ¿Sí? Recordémonos que Él se sacrificó por ti y por mí. Él murió en la cruz. Quien debió de haber muerto en la cruz fuiste tú, fui yo, porque los que cometemos pecados somos nosotros. Pero no, Él se sacrificó por amor en un acto sustitutivo. Él murió en lugar tuyo para cumplir la ley, porque recordemos que Jesús no vino a abolir la ley, al contrario, la vino a cumplir hasta el último punto. Y por lo mismo, nos limpia de toda maldad. Perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Salmo 32:5. Preguntaré yo, que cubrí mi iniquidad y que confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias. ¿A quién le tenemos que declarar? ¿A quién le tenemos que confesar? A Dios, porque contra Él pecamos, a Él transgredimos y Él es quien nos va a perdonar. No compremos esa idea de que tenemos que ir y confesarle al sacerdote. No, porque Él está igual o peor que nosotros. Porque Él no nos va a perdonar. Quien nos va a perdonar es Dios. ¿Vale? No caigamos en esas falsas enseñanzas. Tiene que ser directo con Dios, porque a quien traicionamos, quien pecamos, fue a Dios. Y quien nos va a perdonar es Dios. Y Dios no necesita teléfono, Dios no necesita intermediario, porque solamente hay un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo. Además, bueno, vimos que la oración es estar en comunión, que es permanecer en la presencia de Dios. Cuando yo estoy con mis amigos, ¿sí? Estoy en comunión y con ellos platico, con ellos tengo intimidad, tengo manera de decirles las cosas que yo quiero decir y ellos me los dicen a mí y tenemos un tiempo agradable de compartir, de estar en comunión. Pues por eso es importante la oración, que podamos tener, así como con nuestros amigos, así con nuestros seres queridos, también la oportunidad de estar con Dios. Él también te va a hablar, Él te va a escuchar, Él te va a asesorar, Él te va a dirigir. Salmo 27:4. Si me hacen favor, estar en comunión con Dios es estar con Él. Es tu Padre, es mi Padre. Salmo 27:4. Adelante, por favor. Esta buscaron. Esté yo en la casa de Jehová por limpias de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para vivir en su templo. Amén. Qué hermoso versículo. Una cosa he demandado a Jehová y esta es la que yo voy a buscar. ¿Es eso lo que nosotros estamos haciendo? ¿Sí? Estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Cuántas veces no cuando escuchamos la canción de Marcos Vidal que quiero estar? ¡Pan! ¿Cómo se pone nuestra piel? Bueno, y eso es nada más con una canción. Imagínate cuando tienes la oportunidad de estar orando a Dios, esa sensación. Pero no recordemos que Dios no nada más es sentimientos.
Dios es realidad. Dios es un hecho. Contemplemos su hermosura. Cuán hermoso es el Señor. Vamos a leer ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Juan, capítulo 15, versículo 7. Adelante, por favor. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gracias. Fíjense que hay algo muy importante. O sea, que todo lo que yo pida se me va a dar. Aquí está clarito. Si permanecéis en mí, ¿qué es estar permaneciendo en él? Estar bajo su voluntad, permanecer en él. Y si las palabras, las enseñanzas, el evangelio permanecen, entonces sí, si estamos bajo la voluntad de Dios, si pedimos bajo la voluntad de Dios, claro que nos va a dar. ¿Por qué? Porque Él nos ama, Él no nos va a dar lo que no merecemos, lo que no nos va a beneficiar. Ay, yo quiero una moto, quiero andar para arriba y para abajo en moto. ¿Cuántas personas nos han matado en un accidente automovilístico? Dios no nos va a dar la moto. Sí, vamos a padecerlo. O un carro, o una casa. Ay, es que estoy enamoradísimo de esta mujer. Espérate. Si no es la mujer que Dios tiene para ti, al rato vas a andar con unos cuernotes. O vas a padecer muchas cosas. Entonces, todo pidámoslo bajo la voluntad de Dios. Y obviamente, si estamos pidiendo bajo la voluntad de Dios, Dios nos lo va a dar. ¿Sale? Ahí dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No es pedir por pedir, no es pedir por nuestra voluntad, es bajo la voluntad de Dios y obviamente Dios te lo va a dar si es benéfico para ti. Si no es benéfico, no te lo va a dar. Recordemos que Dios nos tiene tres respuestas. Sí, si te conviene. No, si no te conviene. Y la tercera, aguanta. O sea, sí te conviene, pero no en este momento. En este momento no tienes la madurez. En este momento no puedes manejar la situación. Espérate. Y te lo va a dar cuando sea el momento. Cuando ahora sí pueda ser benéfico para ti. ¿Vale? Entonces, esas son los 6 objetivos o las 6 premisas de la oración. ¿Qué es orar? ¿Qué características debe de tener la oración? Bueno, la oración debe de ser con fe. Esto lo leemos en Hebreos 11, versículo 6. Debemos siempre de orar con fe. De nada sirve orar si no es con fe. De nada sirve orar si no es bajo la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Pues igualito que esos merolicos, nada más repetir y repetir y repetir. No, eso no es. Debemos de orar con fe. Adelante, por favor. Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree y que es el donador de que se le busca. Gracias. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees en Él, no eres hijo de Dios. Y no te vas a poder acercar a Dios. Y Dios no te va a poder dar todo lo que Él tiene para ti. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe de creer en Él, debe de creer que en Él hay. Y que además yo, por ser hijo de papi, hijo de Dios, ¿sí? Voy a ser galardonado. Me va a dar los dones y las bendiciones que Él tiene para mí. Entonces debemos de tener fe en Dios. Debemos de ser humildes. Segunda de Crónicas, esto está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, versículo 14. Como referencia, Segunda de Crónicas está después de Primera de Crónicas.
Adelante, por favor. Cual mi nombre buscar y oraré, buscar mi rostro y se convirtieren en sus manos la mía. Entonces yo oiré desde los cielos y y sanaré su tierra. Gracias. Aquí Dios está hablando de su pueblo, de Israel. Pero les tengo una muy buena noticia. Tú y yo somos pueblo de Dios, somos iglesia de Dios, somos hijos de Dios. Y aquí fíjense, refiriéndose a Israel, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Tenemos que orar y buscar en mi rostro unión, estar delante de él, y se convirtieren de sus malos caminos, reconocer nuestros pecados, pedir perdón. Entonces, él desde los cielos nos va a oír, va a perdonar nuestros pecados y sanaré su tierra. Ahí está, ahí está. Tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer que nosotros necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Debemos de ser sinceros. Jeremías 29, versículo 13. Tenemos que ser sinceros. Adelante. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Gracias. Sinceridad de corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos de ser sinceros y buscar siempre todo bajo la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, versículo 14. Adelante, adelante, adelante. Adelante, por favor. Esta es la confianza que tenemos. Que si tenemos alguna cosa con voluntad, Él nos oye. Gracias. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tiene que ser conforme a su voluntad. Aquí voy a hacer una pequeña pausa y me voy a remitir a la parábola del fariseo y el samaritano, ¿sí? En donde estaba el samaritano orando, reconociéndose pecador y pidiendo perdón por sus pecados. Pero también estaba el fariseo orando y no era humilde y tampoco estaba conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo? Ay, Dios mío, gracias que no soy como ese samaritano. Gracias porque yo soy fariseo. No, debemos de orar según la voluntad de Dios. Debemos de orar humildemente, reconociendo lo que yo les decía, que nosotros necesitamos de Él más que Él de nosotros. ¿Eh? Acerquémonos con voluntad y acerquémonos anhelando la voluntad de Dios. Perseverancia. Hay también por ahí un dicho que el que persevera alcanza. Aquí también nuestra oración debe de perseverar, debe de ser constante. Lucas 18:1. Adelante. Yo una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Gracias. Debemos de orar siempre y no debemos de desmayar. ¿Sale? Eso lo leímos en Lucas 18:1. Pero también, si nos remitimos a Primera de Tesalonicenses 5:17, Primera de Tesalonicenses 5:17, esa no la tengo en la presentación. Primera de Tesalonicenses
5:17. Y aquí quiero resaltar la importancia de los acentos, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:17. Adelante, Hernán. Orad sin cesar. Orad sin cesar, que no es lo mismo orad sin cesar. ¿Ah? Por eso digo que la importancia de los acentos. Un acento cambia por completo la connotación del texto. Entonces, debemos de orar sin cesar en todo tiempo y hasta destiempo. Oye, ¿y si te despertaste a las 2, 3 de la mañana? Aprovechalo, ora. Todo tiempo es buen tiempo para orar. Yo siempre he mencionado que en el día tenemos por lo menos 5 momentos para orar y dar gracias a Dios. Primero, cuando me levanto. Por último, cuando me duermo. Y tenemos 3 intermedios. Comemos 3 veces al día. Bueno, algunos 4, algunos 5, según las costumbres y la barriga de cada uno. Ahí tenemos tiempos para orar, ¿sí? Por lo menos 5 momentos. Si hay más, pues, gloria a Dios. Bien. Ok, ya vimos qué es la oración, pero ¿qué vamos a obtener de resultado de la oración? Es lo que vamos a ver ahora. Primero, paz. Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Adelante, por favor. Que sobrepasa el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias. Y la paz de Dios, la paz puede ser solamente de Dios. Si no es de Dios, es una tranquilidad momentánea. La verdadera paz, la que ante todo te va a permitir estar siempre en paz, tiene que venir de Dios, ¿sí? Y si oramos, Él va a guardar nuestros corazones, ¿de qué? De intranquilidad, de todo lo que nos esté afectando. Además, nuestro pensamiento, porque siempre nuestro corazón y nuestros pensamientos nos juegan malas pasadas. Son los campos de batalla donde nosotros tenemos todas las luchas, la mente y el corazón. Por eso dice, Dios guarda tu corazón. El mundo dice, no, vive con sentimientos al aire, ¿sí? Déjate llevar por tus sentimientos. Pero Dios no, Dios dice, guarda tu corazón por sobre todas las cosas, ¿sí? Porque si nuestro corazón no lo guardamos y no lo entregamos a Dios, no vamos a tener paz, no vamos a tener tranquilidad. La oración nos va a dar fortaleza espiritual. Para esto vamos a Isaías, capítulo 40, versículos del 29 al 31. Este versículo a mí me encanta, estos 2 versículos. Y creo que en más de una ocasión los han escuchado. Adelante, por favor. Él es cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias. Él da nuevas fuerzas. Pero los jóvenes, qué dicha ver tanto joven hoy, pues tal vez esto no lo entiendan, los que estamos más viejitos, pues ya el cansancio, los años, el tiempo nos pasa la factura, pero el ver a los jóvenes, bueno, ellos tal vez todavía no lo entienden, pero en algún momento se han sentido cansados. Eso me queda muy en claro, pues precisamente Dios da esa fortaleza espiritual,
te renueva de sus fuerzas, levantará sus alas como un águila, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. La oración, la cercanía con Dios, te da fortaleza espiritual. Además, en la oración vamos a encontrar las respuestas de Dios. Mateo 21:22. Mateo 21, versículo 22. Adelante, Hernán, por favor. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo pides en oración. ¿Lo crees? Lo recibes. Si no lo pides, si no lo crees, no vas a tener respuesta de Dios, no lo vas a recibir. Recordemos que hay un principio físico, lo que siembras, cosechas. Lo que siembras en oración, lo vas a recibir en realidad. Siempre y cuando sea bajo la voluntad de Dios, siempre que sea perseverante, siempre que estemos en comunión con Dios. ¿Sí? Además, la oración también transforma al interior. Recordemos que esta es una enseñanza de Jesús cuando está hablando con Nicodemo. ¿Sí? En Juan 3, el capítulo 3, del 1 al 15, en donde le dice, oye, tienes que ser transformado. Cuando Nicodemo le pregunta, oye, ¿qué tiene que pasar? Pues tienes que renacer de nuevo. ¿Y qué le dice? Oye, ¿cómo yo que ya estoy viejo voy a entrar de nuevo al vientre? Y le dijo, oye, es que tú estás hablando de manera carnal, pero si hablamos en el espíritu, ¿sí? Debemos de ser transformados. Debes de nacer de nuevo. Y aquí el apóstol Pablo fortalece esa enseñanza que Jesús nos compartió a través de Nicodemo. Romanos 12, versículo 2. Adelante, Gil, por favor. A este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Renovados de vuestro entendimiento. Decía hace un rato que en el corazón y en la mente es donde se celebra la mayoría de las batallas espirituales, ¿sí? Y tenemos que ser transformados, tenemos que ser renovados de nuestro entendimiento, debemos de tratar de buscar tener el entendimiento de Jesús, actuar como Jesús, actuar conforme a su voluntad, porque aquí no lo dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, nos conviene, sí somos convenencieros, claro que sí soy convenenciero. ¿Es malo ser convenenciero? No. Creo que todos queremos lo mejor para nuestras vidas. ¿Qué te conviene? Actuar bajo la voluntad de Dios. ¿Sale? Transformemos. Bien, ahora vamos a hablar de los obstáculos a la oración. ¿Por qué no oramos? Bueno, primeramente porque no hemos confesado nuestros pecados. No nos hemos reconocido como pecadores. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Gracias, ahí está. Por mucho de que nosotros queramos acercarnos a Dios, si no hemos confesado, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿qué dice aquí Isaías? Que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Nuestros pecados nos alejan de Dios. Recuerden lo que les he dicho en estudios anteriores. En un principio estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y el hombre estaba en medio de los tres. ¿Qué sucede? El hombre peca, se sale, sí,
y vive fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Jesús se gira y toma al hombre y lo vuelve a meter. Claro, al que se deja. Hay muchos que lo rechazan. ¿Sí? Es por eso que Jesús, estando en la cruz, Elí, Elí, sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque estaba fuera, le dio la espalda a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Mete de nuevo al hombre a la ecuación, a ese ambiente perfecto que Dios planeó y programó para nosotros, ¿sí? Y es por eso que aquí se nos enseña que el pecado nos aleja, nos separa, nos divide de Dios y nos ocultan de la cara de Dios. Y por eso Dios no nos oye. Debemos de confesar nuestros pecados, reconocernos. Recuerden, en el Padre Nuestro de Mateo 6, ¿sí? Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Proverbios 28:13. Este versículo yo lo tengo muy presente porque en alguna ocasión de mi vida me puse a leer los proverbios e iba un proverbio por día. Recuerden que son 31 proverbios, ¿sí? Y en un mes de agosto, que casualmente trae 31 días, leí. Y casualmente, proverbio 28, ¿qué día de...? Estaba en el día 28. Y casualmente fue en el mes de agosto, y el 28 de agosto, pues es mi cumpleaños. Y esta fue la enseñanza que tuvo Dios para mí, un cumpleaños mío. Si me hacen favor de leerlo. No sé, que los confiese y se aparten, realizará misericordia. Ah, más claro no me lo pudo haber dicho ese día mi Dios en mi cumpleaños. Me dio un regalo fabuloso. Porque si yo estaba ocultando pecados, no me quedó otra más que reconocerlo. Reconocer que yo necesito de Dios. Él no me necesita a mí, pero yo sí lo necesito. Y tuve que confesarle mis pecados. Y he alcanzado misericordia. Gloria a Dios. El no orar también es por falta de fe. El no tener fe también es un obstáculo para orar. Esto lo podemos leer en Santiago, en el capítulo 1, versículos del 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna de sí. Ahí está, o sea, tenemos que orar y orar con fe, porque si no oramos y no tenemos fe, pues obviamente vamos a ser como esa ola que va de un lado a otro, que es llevada por el viento. Así los que no tienen fe en Dios son llevados de un lugar a otro, de un error a otro error, de un pecado a otro pecado. Por eso el alcohólico a veces se convierte en fumador y el fumador después ya vapea y después de vapear empieza con otro tipo de error. O sea, porque no están encontrando la verdad, porque no están encontrando la solución. Y van como esa ola, ¿sí? De una parte a otra. Y en ese sentido, quien está así, pues obviamente no va a recibir cosa alguna de Dios, porque no está bajo la voluntad de Dios. Recuerden, el que mora bajo la sombra del Altísimo, el que habita bajo la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 23. Tenemos que estar bajo la sombra de Dios. Y esos, los que estamos abajo de la sombra, es porque estamos por fe. Recuerden que también se nos enseña que Dios es como
la gallina, ¿no?, que cubre a sus pollitos. Así nos quiere Dios. Otra cosa que nos impide orar son motivos egoístas. Santiago 4:3. Santiago 4:3, por favor. No. Santiago 4:3. El problema 4:3. Pedís y no recibís, pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ay, yo quiero una moto Harley Davidson. Gracias, Dios mío, que no me la has dado, porque igual ya estaría muerto. Ya me hubiera matado esa Harley. Preciosa, preciosa. Pero no, pedimos para nuestros deleites. Son motivos egoístas. ¿Sí? Y como pedimos por motivos egoístas, Dios no nos da. Y no nos da porque pedimos para nosotros, conforme a nuestra voluntad. ¿Y qué pasa? Nos desanimamos y dejamos de orar. Caemos en un círculo vicioso. No oro, no recibo, no creo, y estamos en un círculo vicioso. Y cuando nos damos cuenta ya pasó bastante tiempo que no tenemos intimidad con nuestro Dios en oración. No, al contrario, tenemos que estar en el otro sentido, en un círculo virtuoso. Ora, pide, sin cesar, en todo momento, creyendo, aunque no nos responda en ese momento. Recuerden, sí, no, aguanta. Hay veces que queremos ya, no, espérate. Los tiempos de Dios son perfectos, no los nuestros. Y no pidamos conforme a nuestra voluntad, no seamos egoístas. ¿Qué es? No, más bien, ¿qué no es orar? Y eso lo digo porque, bueno, siempre como en una moneda, hay dos caras. Hay lo que sí es y lo que no es. Hasta ahorita hemos visto lo que es orar, los beneficios de la oración, qué nos impide orar, pero qué no es orar. Pues no orar es repetir palabras sin entendimiento. Mateo 6:7. Y estas son palabras directas de Jesús, que les enseñó a sus apóstoles, diciéndoles: Llorando no busques vanas repetición, como los antiguos, que piensan por tus palabrerías serán muy. gracias. ¿Sí? Cuando ores no uses vanas repeticiones. Muy importante, vanas repeticiones. ¿Es malo repetir? No. Es más, aquí estamos repitiendo las palabras de Dios, pero obviamente la estamos analizando, la estamos escudriñando. Estamos haciendo exégesis de ellas. Repetir vanas palabras es como esos loritos huastecos, o sea, y bolita, 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 palito, palito, bolita, bolita, palito, y ahí se van, ¿no? Repitiendo vanas palabras. Creen que por sus palabrerías van a ser oídos. Y aquí nos está diciendo que no. Claramente nos está diciendo que no. Oye, ¿es malo repetir? No. Analiza lo que está repitiendo. Padre nuestro que estás en el cielo, estoy reconociendo que Dios es mayor y que está en el cielo. Santificado sea tu nombre. Le estoy dando la gloria, toda la honra. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la mía, en la tierra y en el cielo. ¿Eh? ¿Podemos repetir? Sí. Es la enseñanza que dio Jesús. El Padre nuestro, ¿podemos repetir? Sí. Cuando lo hagamos de corazón, pero si lo hacemos nada más, eso no es orar. Si realmente lo hacemos de corazón, apropiándonos de las palabras, podemos repetir. Insisto, repetimos. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Sobre verdes pastos me hará reposar. Claro, podemos repetir, pero no vanamente, no sin entender lo que estoy diciendo. Orar no es manipular a Dios. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y es esta confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos da. Exacto. Somos los que tenemos que manipularnos a nosotros mismos, no nosotros a Él. Debemos de pedir conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Orar no es hacer un intercambio. Ay, me voy a levantar temprano, voy a orar porque hoy quiero que Dios me dé esto. No, Dios no es comerciante. Y le ponemos, acuérdense de las viejas ferias, ¿no? Donde te ponían el plato que no querías y además la cuchara que no querías y el vaso que no querías y le ponemos, y sí se acuerdan de esos merolicos. Muchos así queremos, ¿no? Dios mío, y dame y pone y pingo. No, 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 no. Dios no es un merolico. Dios no es un comerciante. Santiago 4, versículo 3. Ya lo leímos. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yo te doy para que me des. No. Dios nos da porque nos ama. Y nosotros, como amamos a Dios, lo obedecemos. Le damos la gloria a Él. Y Él nos va a dar lo que nos conviene. Pues Él ya lo sabe. Orar no es un acto de exhibición religiosa. Mateo 6:5. Y aquí lo dice clarito. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, ¿eh? No. Y además lo hacen en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres, ¿es cierto? Ellos ya tienen su recompensa, ¿sí? ¿Cuál? La que Dios le tiene que dar. A mí no me importa, ¿sí? Ya les tiene una recompensa a ellos. Por eso Dios dice, cuando oren, háganlo en la intimidad de su cuarto. Báñense, rasúrense, peínense, vístanse bien. Que nadie sepa cuando estás orando, que nadie sepa cuando estás ayunando. No es un momento para exhibirnos. Orar no nada más es pedir, ya lo vimos. Sí, en la oración pedimos, pero no es nada más eso, porque luego nada más nosotros llegamos y a pedir y a pedir y a pedir. Sí, ahora como padre lo entiendo cuando mis hijos llegan y ahí vienen, no te... ¿Qué quieres? ¿Y qué quieres? Espérate. Así a veces también somos nosotros. Y si nos molesta que no lo hagan a nosotros, ¿por qué lo hacemos nosotros? Recuerden que la oración es alabanza y adoración. Por eso el Padre Nuestro es la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos reconociendo la magnificencia de Dios antes que todo. Ubicarnos. ¿En dónde estás, Dios mío, y en dónde estoy yo? ¿Quién tú eres? ¿Quién yo soy? Es darle alabanza y adoración. Gracias, Padre, ¿sí? Por los alimentos, por todo lo que me das, incluso por lo que no me das. Porque hay que recordar que Dios es misericordioso. No nos da lo que a veces nos merecemos, unas buenas tundas que no nos la da. Debemos de darle gracias también, porque ¿quién de nosotros es perfecto? Nadie. ¿Quién de nosotros no peca? No hay uno solo, dice la Biblia. Petición, sí. Sí. ¿Se vale pedir? Pues ¿a quién más? ¿A quién le van a pedir mis hijos si no a su padre? Bueno, a su madre. Ahí se les aviento. Pero tenemos que ser nosotros.
paz. Así también nosotros. ¿A quién tenemos que pedirle? A Dios, que es nuestro Padre. Intercesión, tenemos que interceder. Prójimos, próximos, enemigos, autoridades, por todos. Confesar nuestros pecados. Recuerden, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Y estar en comunión con Dios. Vuelvo al caso cuando estoy con mis amigos, con mis cuates, ¿no? Estamos en comunión, nos la pasamos padre, nos divertimos, nos ayudamos, nos echamos bromas y a veces hasta nos peleamos. ¿Se vale pelear con Dios? Sí, aunque siempre perdemos, ¿no? Porque ¿quién le va a ganar a Dios, no? Pero ¿podemos enojarnos con Dios? Sí. Recordemos que Él, así como buen padre, también nos va a disciplinar. Recuerden que el padre que ama disciplina. Y aunque no lo entendamos, aceptemos la disciplina. Y nos vamos a enojar, claro, ¿a quién le gusta que lo disciplinen? Pero reconozcamos la mano y la gloria de Dios. Acabo de terminar de leer el libro de Job. Qué hombre tan, ¿cómo llamarlo? Prudente. Todo lo que le pasó. Pero siempre se mantuvo. Aunque peleó y discutió con Dios y fue disciplinado también. Y llegaban sus amigos y se burlaban de él, pero se mantuvo en la línea, se mantuvo fiel. Recuerden que Dios, hasta lo malo, lo ocupa para bien para nosotros. Y lo más importante, escuchemos a Dios. Hay veces que nosotros llegamos y como taravilla, y no le damos tiempo a escucharlo. Orar no es un ritual vacío. No es un rito automático en donde primero llegas, te arrodillas, te levantas, te persignas, te levantas, te sientas, pasan, te leen, te paras, ahora te vuelves, te formas, te pasan, y o sea, no es un rito. No hay mecánica que si tú no haces un paso ya no se cumplió. No. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, debemos de tener fe y debemos de dejar afuera todo ritualismo. Mis hijos luego llegan y hasta me agarran en paños menores y hablamos hacia Dios también. Acércate a Dios. Habla con Él. No hay un rito. No hay un rito que se deba de cumplir. Lo que se debe de cumplir es que tú te puedas acercar, hablar con tu Padre, porque es tu Padre. Orar es más práctica que teoría. Yo les puedo decir muchas cosas de lo que es orar, pero ¿cómo van a aprender a orar? Orando. Jesús enseñó a sus apóstoles a orar, orando. ¿Cuándo oraba? En todos los momentos importantes, cuando iba a ser crucificado, cuando iba a ser bautizado, cuando iba a escoger a sus apóstoles, en todo tiempo y hasta fuera de tiempo. Dice la palabra que en muchas ocasiones, hasta en la madrugada, se separaba y se iba a orar para estar en comunión con Dios. Por eso cuando te despiertes a las 2, 3 de la mañana, aprovecha. Dios quiere hablar contigo. No, te das la vuelta y te vuelves a dormir. Ya no tuviste la oportunidad de escuchar. Orar es más práctica que teoría.
Y así como yo lo digo en matemáticas, oye, ¿quieres aprenderte, tata? Dale, dale y dale. Aprendamos a orar orando. No temas ni te limites. Ay, es que yo necesito orar todos los días 1 hora. Espérate. Empieza por 5 minutos. Ay, es que debes de orar 5 veces al día. Espérate, empieza por una. Aprende a orar. Aprende a tener esa intimidad con Dios. No te limites. Lo puedes hacer manejando, bañándote, comiendo, desayunando. O sea, no hay un ritmo que te tienes que poner de rodillas, que te tienes... Hay algunas cosas que sí ayudan, como por ejemplo eso, lo de los judíos, que se balancean para no dormirse. Bueno, pero no tiene que ser así. Va a llegar un momento en que tal vez vas a superar esa situación en que orarte de sueño. ¿En qué momento la vas a superar? Cuando la tengas que superar. Cuando Dios te permita superar esa. Pero aprende a orar orando. Ora como puedas, no como no puedes. Todos queremos orar como no podemos. Ay, todos los días me voy a levantar a las 3 de la mañana porque dicen que es el mejor. No, ora como puedas, aunque sea manejando, aunque sea guisando. Pero todo momento es momento para estar con Dios. ¿Cuándo es el mejor momento para aceptar a Dios? Hoy. ¿Cuál es el mejor momento para orar? Ahorita. Es por eso, es por eso que debemos de orar. Y debemos de orar en todo momento. Aunque nos vean los demás como locos, estamos hablando solos. Pues para ellos estamos hablando solos, pero no. Estamos hablando con nuestro Padre. Para ellos es una locura. Para nosotros es ir ganando batallas espirituales y que nos van a ayudar a transformarnos. Roma no se construyó en un día, fue poco a poquito. Sí, también el que nosotros podamos reflejar que Cristo está en nosotros se construye segundo a segundo. Aprovechemos todos los momentos para orar. Por lo mismo, bueno, vamos a concluir este estudio con una oración de acción de gracias, porque recordemos que orar también es agradecerle a Dios. Gracias, Padre, te damos por esta enseñanza que has puesto en nuestros corazones, Señor. Permite que podamos hacernos la propia y que podamos entender, Señor, que todo momento es buen momento para orar y para estar contigo, para entender que tú eres nuestro Padre y que como nuestro Padre siempre tienes los brazos abiertos para recibirnos con amor y que como buen Padre también, Señor, si es necesario nos reprenderás, pero también como buen Padre nos vas a dar de tu amor y nos vas a enseñar. Enséñanos a estar siempre bajo tu voluntad. Te pedimos, Señor, en este momento, especialmente por Arturo, para que se pueda recuperar y como siempre lo hace, Señor, darte toda la gloria y toda la honra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.